Hola a todos. Uno de los temas más importantes en la terapia del árbol generacional es básicamente la limpieza de las energías negativas que se encuentran en la persona, que en esencia pueden a fin de cuentas alterar el proceso de curación. Cuando la persona se encuentra en lo que se llama en el lenguaje terapéutico emociones extremas, la zona del Kapat Kash, acrónimo en hebreo de celos, miedo, preocupación, enojo, tristeza y odio, entonces su capacidad de curarse simplemente disminuye muchísimo, ya que la extremización de las emociones es aquello que fomenta el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros en la primera fase intentamos limpiar todas estas energías negativas para ayudar a la persona a llegar a lo que llamamos apatía sagrada, que es un tipo de estado óptimo en el que podemos empezar el proceso de curación. Una de las cosas con las que nos encontramos es cuando las personas fueron ofendidas a lo largo de sus vidas por todo tipo de personas y están en esencia muy heridos y quieren venganza, quieren enojarse, quieren odiar. El punto es que cuando la persona se enoja con alguien, tiene la concepción de que si se enoja con él, entonces lo hiere. No lo hieres a él, te hieres a ti mismo. Es una de las cosas que siempre explicamos. Querido, si quieres curarte, la primera cosa que tienes que hacer es perdonar. Primero que todo, pero ¿cómo voy a perdonar si esa persona me hizo esto y aquello? Sí, seguro, no hablamos de un perdón normal. Hablamos de un perdón divino. Y para definir qué es un perdón divino, básicamente hablamos de tres parámetros principales. El primer parámetro es que cada cosa que te sucede en la vida, con otras personas, en momentos específicos, en lugares específicos, todo es una lección del Creador que viene a enseñarte un aprendizaje, a enseñarte algo, a enseñarte una cuestión, para que tengas la experiencia y puedas convertir esa cosa en algo que te mueva adelante en la vida. Eso es lo primero. La segunda cosa es que detrás de la vara que golpea al perro, hay una mano que aguanta. En otras palabras, cada persona que vino y te hirió y te hizo cosas no buenas, no es él. Detrás hay una mano que lo dirige. Es decir, que Dios te da eventos específicos para corregir, o una resonancia personal tuya, o corregir una resonancia intergeneracional, una resonancia de otro ciclo del alma. Todas esas cosas son cosas que disertamos bastante en la terapia del árbol generacional, pero a fin de cuentas no es él. Así como decimos en la lectura del Shema, bendito es el nombre del honor de su reinado eternamente, que es la unificación interior, y esta unificación dice que el Creador y el mundo son uno. En cada realidad está el Creador que dirige las cosas, lo que se llama la fuerza activa en lo activado. Y tenemos que creer en estas cosas. La tercera y última cosa en el perdón divino es, como siempre digo, escríbanlo en grande. No estoy dispuesto a sufrir por nadie. Quiere decir, en otras palabras, que cuando tú te enojas con alguien, cuando celas de alguien, quieres vengarte de alguien, y tienes emociones extremas en tu interior, te dañas a ti mismo. Estás acortando tus días. Si tú siempre preguntas en la terapia, ¿estás dispuesto a darle 5 años de tu vida a fulano? Nada que ver, no se lo merece. ¿Un año? Tampoco. ¿Un mes? No, ni un segundo. Pero le das más. El hecho de que estás enojado, este enojo acorta tu vida. Las personas tienen que finalmente entender estas cosas. Por lo tanto, cuando tenemos estos tres parámetros dentro del perdón, entendemos estas cosas. Y esto se llama perdón divino. No quiero dañarme a mí mismo, quiero limpiar mis energías, quiero curarme. Por lo tanto, estoy dispuesto a controlar, estoy dispuesto a subir una montaña alta, tomar todo este dolor, todas estas tensiones, convertirlas en una masa negra fea de todas las cosas que brotaron de la herida que sufrí, que cargué con ellas, y simplemente contar 1, 2, 3 y lanzar eso al abismo, y ya, sentirse liberado de esas cosas. Entonces tenemos varios principios importantes básicos en el tema del perdón.
Tienes que aprender en este mundo a fluir como un río. El río, el agua cristalina, los peces revolotean, hay oxígeno en el agua, a los lados el agua va en círculos. Entonces llega un pez muerto, un palo, sigue dando vueltas, hay espuma, hay moho. Ves que el agua a los lados apesta, dices, un segundo, el agua es lo más puro del mundo. ¿Por qué el agua en este río, que es un río grande, apesta? Porque no fluye. ¿Y qué es no fluir? Estar trabado en el pasado. En verdad, una de las cosas que pasan con las personas que no perdonan es que están trabadas en su pasado. Este me hizo así, así, dijo así, yo dije así. Todos esos pensamientos es un estancamiento, una traba. Es falta de fluidez. Y cuando no fluyes, te estancas. Estancarse es apestar. Y les digo que también la palabra cáncer en hebreo sartán es sar de ira y tan del lenguaje rencor. La persona en este mundo tiene que chilear, relajarse, seguir adelante, no frenes. Si frenas, ni Dios lo quiera, puedes enfermarte. Así que bueno, pasemos ahora al proceso de cómo hacer el perdón. Tenemos en la terapia del árbol generacional el concepto de la carta del perdón, y son procesos con los que trabajas mucho, ¿no? Primero que todo, tenemos que entender algo. ¿Por qué esta fase es tan crítica en el proceso de la terapia? O en el proceso de la corrección de la persona en el trabajo personal. Cuando la persona llega con un problema y cuando la persona experimenta cierta dificultad, alguna enfermedad, ya sea una enfermedad o sea algún evento emocional específico, su objetivo principal, su objetivo final será llegar realmente a la curación. Ahora, la pregunta principal que las personas nunca se preguntan es, ¿qué es la curación siquiera? Es decir, ¿qué hecho se define como curación para que puedas saber que llegaste al lugar al que te dirigiste y llegaste al lugar en el que quieres estar? Y este lugar es muy importante porque es posible que la persona haga un trabajo y en el trabajo avance muchísimo en lo que hace, lo que corrige, en su proceso de curación, y en verdad no siente que consiguió nada, que se curó, que llegó a un destino específico. Si hablamos en términos médicos, podemos decir que el cuerpo llegó a un estado así, que la persona puede caminar, que la persona puede hablar, que la persona puede correr o que la persona puede ir al trabajo. Entonces, él ya llegó a un estado de salud y obviamente si hablamos de la estructura fisiológica, podemos revisar todo tipo de parámetros que atestiguan curación. Pero cuando la persona trabaja en sus sensaciones sobre cuándo me curaré y qué atestiguará que llegué al lugar al que me direcciono, entonces no siempre la persona sabe definir ese lugar. A pesar de que sabe decir qué es lo que hace, incluso si avanza, todavía dice, no estoy bien, todavía es difícil, todavía me va mal. Por lo tanto, una de las cosas más importantes dentro de la estructura de la terapia, que es algo crítico para llegar a un estado de salud y mental de mucha más calidad, es entender la conciencia del perdón. La conciencia del perdón no es solamente la acción física de, ok, perdoné a uno, perdoné a dos, ok, hago con esta persona y con la otra que me hirieron en la vida, sino que vivir en una conciencia de perdón. Y vivir en una conciencia de perdón es un trabajo que la persona tiene que entender y sobre todo qué está cargando en su espalda. La persona todo el tiempo se direcciona a correr adelante, llegar a lugares en su vida, pasar los tropiezos de su vida, pero en verdad, él no concuerda con lanzar de su espalda todo lo que le hicieron y todo lo que lo hirieron. Porque si en esencia la persona dice, no pasó nada, yo seguiré adelante. En palabras simples dice que no sucedió nada. Básicamente dice, todo lo que me hicieron no fue hoy, hoy, hoy. Es decir, que no fue tan grave. Y no quiere decir eso. No quiere decir porque desde su perspectiva lo que le hicieron fue malo. De otra manera, ¿por qué llora? De otra manera, ¿por qué se queja cuando le va mal? De otra manera, todas las cosas que él cuenta que no tiene éxito en su vida por aquella cosa que le hicieron no son correctas. Porque no pasó nada. Entonces, ¿de qué te quejas y por qué lloras? Por lo tanto, no está dispuesto realmente a ceder esa posición, ya que ceder esa posición no es porque aquella persona me hizo, sino porque adentro yo quiero cuidar esa cosa para mí. Yo quiero poder seguir diciéndome, me va mal, me es difícil, me hicieron, tanto por mi pasado como por mi futuro. En mi futuro me comprometerá a hacer cosas porque esa cosa terminó, listo, avanza y sigue. Y me es difícil seguir. Es muy difícil para mí avanzar, ya que requerirá cosas de mí que me sacarán de mi zona de confort. Y también de mi pasado. Si me sucedió algo a los 20 años y hoy tengo 40 años, y en los últimos 20 años estuve colgado de esa cosa,
incluso un evento que sucedió en el mundo. Desde el terremoto mi casa se destruyó, desde el corona y hasta hoy no he podido volver a encontrar trabajo. Desde la guerra hasta hoy no he encontrado mi lugar. Entonces, en esencia, estoy diciendo, si hoy sigo adelante, esos 20 años se fueron a la basura. Entonces, fue fútil y arbitraria la historia que me conté por 20 años. Por lo tanto, la persona en su conciencia no está realmente dispuesto a perdonar. Por esta razón, toda la idea del perdón es llegar realmente a un punto en el que la persona está dispuesta a aceptar la realidad, a aceptar el lugar en el que se encuentra. Es más allá de la conciencia del Ineni, es llegar a un lugar en el que la aceptación es absoluta, del lugar en el que nos encontramos, y es básicamente lo que decimos en las 5 fases del duelo. Que en la primera fase, después de que le sucede algo malo a la persona, se encuentra en negación, después en depresión. Después tenemos 5 fases donde solamente en la quinta la persona llega a aceptación, donde la aceptación recibo el estado tal y como es y entiendo que vivir el mundo con la realidad en la que me encuentro ahora. Una persona que tuvo la muerte de un familiar cercano, en la primera fase lo negará, después estará deprimido por eso. Después tendrá el luto, pero en la quinta fase él tendrá que aceptar la realidad tal y como es y entender que listo, esta es la realidad de mi vida y en esta realidad me encuentro. Por lo tanto, esta aceptación es un paso crítico en el trabajo de la corrección y la terapia que hace la persona consigo misma. Y cuando lo hacemos en el proceso de trabajo, esta persona necesita primero que todo entender qué es lo que tiene que reconocer, entender qué es lo que vivió, entender a qué le hace frente, entender realmente cuáles son las cosas que recibió como resultado de esa cosa. No mentir, no contar historias, eso causó eso y eso también, no. Decir realmente lo que sucedió. Dentro de todo, todas las cosas que me sucedieron a causa de aquel evento que entró en mi vida. ¿Y qué es lo que voy a perdonar? El perdón es un perdón a uno mismo y también es un perdón a los demás. Siendo los demás todas aquellas personas que nos causaron esa cosa. Y el perdón es a uno mismo, y aquí es donde entra la conciencia y la comprensión del perdón divino. De que yo no perdono juzgando, no analizo la persona que me hizo y por qué lo hizo y si tenía intención o que no tenía intención. Eso no entra siquiera en el intercambio, porque es un trabajo sobre mi persona, no con la otra persona. Por lo tanto, en esta conciencia la persona se encuentra en un lugar de trabajo personal muy fuerte y consecuentemente podrá curarse y llegar a mejores lugares. En esa fase es una fase crítica en todo el proceso terapéutico. La primera cosa que le recomendamos a la persona es iniciar antes que nada con una carta. No te preocupes, no enviarás esta carta a esa persona que te hirió. Y escribes esta carta de la manera más expresiva posible, literalmente. Me dañaste la vida, me heriste así. Usualmente pongan atención, las cosas más horribles y los perdones más difíciles son a las personas más cercanas a nosotros, son aquellos que tienen el potencial más grande para dañarnos. Y también de eso sale la cuestión del perdón, ya que todos fuimos una sola alma en Adán, el primer hombre. Y mientras la persona sea más cercana a ti, así sus almas son más cercanas y conectadas. Y todos somos una partícula divina celestial, y si cada uno es una partícula divina celestial, nos pertenecemos unos a los otros, entonces ¿de qué nos enojaremos? Que una partícula divina se enoje con otra partícula divina no tiene ningún motivo. Por lo tanto, escribe una carta muy expresiva. Todo lo que te hizo y todas las consecuencias de aquello que te hizo en tu vida. Por mí que sean 10 o 15 hojas grandes. Entra en una habitación y pon una foto de esa persona. Lee la carta frente a la foto una y otra vez. Entonces sentirás una livianidad. Cuando sientas esa livianidad dices, incluso así te perdono por esto y esto y esto. Quemas la carta. No quemes la carta si no has perdonado realmente. Quema la carta, láncela por la ventana y recibe sobre ti no ser como la esposa de Lot. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Le hice esto a muchísimas personas. No saben cuántas cartas de agradecimiento recibí como resultado de esta cosa. Tengo muchas historias interesantes. Una vez le dije a un Hasid que le escriba eso a su Rebbe. Su Rebbe lo ofendió sin querer, queriendo. Pero a fin de cuentas él no podía pensar en cómo le hizo eso. Y cómo lo hizo, sintió una livianidad muy fuerte. También hay personas que tienen enojo con Dios. Puedes escribirle también una carta a Dios, pero solo con la condición de que bajo el título pongas, te escribo porque no entiendo tu dirección.
Bajo ese título puedes escribir muchísimas cosas con un lenguaje respetuoso. Y después que hayas hecho esta cosa, básicamente la persona se ha calmado y ya podrá avanzar. Vemos muchas veces que esta cosa causó una limpieza de energías muy fuerte. Y repentinamente la persona pudo comunicarse una con la otra. Sucedieron cosas, muchísimas cosas, y puedo escribir de esto un libro entero. Este es un punto muy importante en el trabajo, en la terapia del árbol generacional, hacer esta carta de perdón. Y quiero decir otro punto dentro de esta cosa. Hay también casos en los que la persona te dice, déjame, no quiero escribir. Hay razones por las que la persona no quiere entrar en esta cuestión de la escritura. Yo expliqué 5 razones y las tumbé todas. Daré un ejemplo. Por ejemplo, no se merece que haga esta carta de perdón. O, si yo le hago esto, entonces pensará que lo que hizo está bien. O que recibo fuerza cuando estoy enojado. Quiero estar enfurecido. En todas estas cosas es importante entender que el perdón no es para él, en verdad es para ti, para vivir una vida más saludable, más tranquila, más plena. El hecho de que estás enojado con él no te da nada. Y diré otra cosa, no quiere decir que si lo perdonas serás su amigo. No quiere decir esto. No quiere decir que seas un trapo, no estoy diciendo que cedas tus principios. Aguanta tus principios, solo que quiero que lo hagas sin estar enojado. De una manera tranquila, dispuesto a perdonar. Entienda que nuestro Padre que está en el cielo me mandó esta prueba para que yo sea más fuerte, para que pueda superarlo y avanzar más en la vida. No vale la pena, la vida es demasiado corta para estar enojados. Una de las cosas más correctas dentro de esta cosa es básicamente, continuando lo que dijiste, ¿qué es el perdón al otro? ¿Y qué es un perdón divino? En el perdón al otro yo juzgo a la persona según sus acciones. Es decir, yo miro sus acciones y digo, ¿fueron correctas o no lo fueron? ¿Acaso se disculpó y merece que lo perdone o no tuvo intención de sus acciones y no se merece que lo perdone? Es decir, yo meto a la persona en el panorama de mi vida y digo, ahora analizo frente a él aquel evento y me reviso a mí mismo a ver si es apropiado que salga de mi límite y lo perdone. Y dentro de esto tenemos el concepto de juzgar para bien. Ahora, ¿qué es juzgar para bien? Juzgar para bien es un tema muy interesante. Es exactamente como una persona que, como hacen en Estados Unidos, un día le toca por trabajo social a venir a juzgar como parte del jurado en el juicio. Que acostumbran allí a llamar a 14 o 21 personas, no me acuerdo bien ahora. Llaman a un grupo de personas que no tienen ningún concepto de la ley, ninguna comprensión jurídica. Les dicen, escuchen, están viendo el juicio de esta persona que está a un lado, mató, robó y violó, y lo han juzgado por varios meses, como escucharon. Y al final llegan a la sentencia y esta es la sentencia. Y simplemente esta persona llega a un caso que no conoce, una persona que no conoce sin conocimiento de la ley y tiene que juzgar en el juicio. Y eso es en esencia juzgar para bien. Juzgar para bien, Dios te lleva en la calle y de repente te muestra un caso. Alguien que roba o alguien que hace alguna cosa mal. Ahora júzgalo. Ahora eres de este grupo de juramentados de esta persona. Júzgalo para bien. Y lo que sucede con las personas que no conocen el concepto de juzgar para bien es que creen que mienten. Si él roba, de seguro no tiene comida en la casa. Si él roba, seguro que necesita medicinas para su esposa que está enferma y no tiene dinero. Mira a Dios y dice, no es verdad. Él roba porque le provoca, no tiene familia, tiene dinero y simplemente es una persona mala. O que roba medicinas porque no quiere pagar por ellas. Por lo tanto, tu juicio no es aceptable, no es relevante, no estás protegiendo a la persona. Te dice Dios, protégelo, dame una razón para no castigarlo. Por lo tanto, cuando la persona encuentra una razón dentro del mal, dentro de la maldad de la persona, es decir, si robó, robó porque es una persona con malas cualidades. Pero si él sabría qué es ser una persona con buenas cualidades, tal vez no lo haría. Si entendería el significado de lo que hace, entonces lo haría de una manera distinta, o que no lo haría. Por lo tanto, eso es juzgar para bien. Entonces, en todo este proceso todavía estoy en el mismo trabajo de yo frente a esa persona. Pero en el perdón divino
estoy en una obra de teatro en la que soy el actor principal. Soy el actor principal de estos 90, 100 o 120 años. Todos aquí están básicamente en mi obra de teatro, ya que para ti fue creado el mundo. Y dice Dios, tú eres toda tu corrección. Por lo tanto, cuando la persona se encuentra en el mundo por esos 100 o 90 años, se encuentran eventos que Dios prepara para él. Que todas esas personas que son actores y son principales en las obras de ellos, pero son secundarios en mi obra teatral. Por lo tanto, todos los eventos que me suceden con todas esas personas son básicamente las manos de Dios para llevarme a mí a algún punto en el que entienda una lección o que entienda una corrección o que haga un trabajo personal. Y consecuentemente, si empiezo a entablar con ellos un diálogo de qué hiciste y dónde hiciste, perdí el chiste del juego. Perdí la comprensión de todo lo que hago aquí en general. Y el punto en el perdón divino es fundamentalmente ver la realidad como un egoísmo puro, aparentemente, es decir, llegar a un estado en el que yo soy el tema, soy la cuestión, soy el evento. Y la corrección de mi alma y la corrección de mi servicio a Dios este es el trabajo que tengo que hacer. Y todo el resto de qué y cómo y dónde y cuándo y por qué no es algo que entre siquiera en toda la terapia o el tema de mi vida. Por eso veo los eventos como lo que me sucedió y qué sentí yo. En ese momento, cuando tomo lo que sucedió y lo saco de mis hombros, no lo sigo cargando ni un día más. Y puede ser el caso más doloroso, el más difícil. Me digo a mí mismo, no seguiré cargando con eso un día más. Ahora, no importa lo que sucedió alrededor. Yo haré mi trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo de él? Él tiene su obra de teatro en la que hay una trama distinta. Y él decidirá qué hará frente a Dios y frente a su propia alma. Yo desde mi punto hice lo mío. Y esta es la cuestión con el perdón. Y desde la experiencia puedo entender que un perdón de calidad que hace que la persona sea el motor más grande a su liberación. Será el motor más grande a su salud y la comprensión de qué es lo que tiene que corregir y hacer. Y esta es la llave tanto para el servicio de Dios más bueno que hay como para el trabajo personal de curación, calidad completa y perfecta. Así que en verdad, perdonen, fluyan. No hay tiempo, el mundo es demasiado corto. Me decía el Rav Shlomo Wagnin, mi rabino y maestro, solía decirme así, no hay tiempo en este mundo para hacer pecados. Y seguro que no hay tiempo para enojarse, para hacer las tonterías que son causadas por el enojo. Así que, perdonen, liberen, fluyan como el río. Y gracias a Dios todo estará bien.